que la misericordia del Todopoderoso lo esté guardando. Ese es mi deseo, que Dios esté siempre mostrando su misericordia, su amor, su gracia. Es el anhelo de mi corazón. Que Dios le bendiga en esta mañana. Gracias por estar esperando este programa. Le agradezco mucho. Y el Dios que todo lo puede sea propicio a su vida. Vamos a orar y le vamos a pedir que siga siendo su palabra nuestro tesoro, nuestro guía, porque dice la Biblia que hay luz abundante para el que ama su palabra. Gracias te damos, oh Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque entendemos que es un reino de gloria, un reino donde tu misericordia se muestra cada día. Gracias, bendito Salvador. Cuán grande y poderoso eres tú. Bendita sea tu misericordia, tu gracia. Bendice cada oyente. Derrama tu amor, tu gran amor, Señor, porque sin tu amor nada somos en esta tierra. Bien tenía razón Juan, Señor, cuando habla que debemos perfeccionarnos en tu amor, porque el amor de Dios está siendo derramado cada día en nuestros corazones. Bendice, Señor, al que está necesitado, la hermana que está necesitada, que tu gracia y tu amor esté con ella. Oro, Señor, para que la misericordia y la bondad de Dios sobreabunde su corazón. Poderoso Salvador, si hay enfermos, tu mano poderosa traiga sanidad. Haz milagros en este tiempo, como lo hiciste en la iglesia primitiva. Llenabas de los milagros y las señales, seguían a la palabra y los apóstoles llevaban con gran gozo, Señor, esos milagros y esos portentos que podía el pueblo observar, porque tú te engrandecías en gran manera. Bendice a tu pueblo, bendice tu heredad, glorifica tu nombre. Haz, Señor, a cada uno de nosotros victoriosos, que en nada desmayemos en este diario vivir. En el nombre poderoso de Jesús, oramos para que tú seas exaltado en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora la vida en el reino de Dios. Vimos cómo vivir en el reino de Dios, pero ahora es la vida en el reino de Dios. Y Romanos 14 del 8 al 9 tomamos como ejemplo, porque Pablo dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. En este tiempo hemos visto partir a muchos hermanos a la presencia del Señor. Se nos adelantaron. Algún propósito está en Cristo Jesús y por eso se adelantaron. Pero la Biblia dice que si morimos, para Él morimos. Y si estamos vivos, para Él debemos vivir. Debemos constantemente cómo vivir la vida en el reino de Dios. Esa vida del reino de Dios es como lo que dice Pablo. En aquel tiempo, en la iglesia primitiva, dice que eran atrapados los cristianos y eran llevados a los coliseos para matarlos. Y ellos no se detenían, al contrario, ellos iban gozosos a dar su vida, hasta que uno de los hombres de Dios les dijo, no pueden ir a morir así. Se va a quedar sin quien predique, sin quien testifique de esa vida del reino de Dios. Debe haber gente que esté capacitada por el Espíritu de Dios para cumplir su palabra y para que pueda haber una vida diferente en esa persona. Es un creyente victorioso cuando sabe vivir la vida del reino de Dios. Por eso es que el apóstol dice, si vivimos,
para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Entonces, Dios nos está marcando claramente nuestra vida. No temamos vivir en este mundo porque el que nos va a guardar es Dios. Y si nos toca morir, no. Preparemos nuestro corazón para no tener temor de morir. Porque nosotros no vamos a la muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? Pues es el infierno. Nosotros no vamos para allá, pagaron el precio. Eso es lo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos aprender todo el tiempo. Debemos estar instruidos. La vida del reino de Dios es estar instruidos. ¿Cuándo notamos que tenemos instrucción de Dios? Cuando practicamos su palabra. Vemos a un Moisés que fue llevado al monte Sinaí. Ahí Dios habló con él cara a cara, es decir, le instruyó. Tú vas a ser mi líder, vas a caminar por todo este desierto. Te doy mi palabra y la llevó a su corazón. Y baja de allá Moisés, le dice, baja porque el pueblo ya se desenfrenó. Y cuando él lo ve, entonces Dios hizo nuevas tablas. Las primeras que había hecho, no se tiene historia del poder y de la gracia de Dios sobre esas primeras indicaciones, pero las guardó Moisés en su corazón, porque él fue instruido de Dios. Entonces, en este reino, ¿cómo vamos a vivir en este reino espiritual? Siendo instruidos por Dios. ¿Y qué nos instruye? Su palabra. Por eso es que vemos que en el momento que Israel sale de Egipto, les instruyen y le dan claras instrucciones de cómo celebrar la Pascua. Porque en esa Pascua estaban tipificando al Cristo de la gloria que había de venir para salvarnos. Entonces le están diciendo, en el futuro va a venir un cordero poderoso para poderlo sacar de la esclavitud y del pecado. Entonces es hermoso que nosotros aprendamos a morir a todo lo que esté deseando, sobre todas las cosas que nos oferta el enemigo. Debemos ser instruidos. Porque si en Deuteronomio 8, del 2 al 3 dice, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Dice ahí que le humilló y le probó a fin de saber lo que había en su corazón. Y eso lo sigue haciendo Dios. Este mundo es un desierto. Este mundo es lleno de pecado. Y si está lleno de pecado es un desierto. Pero en este mundo Dios prueba nuestro corazón y nos va a humillar cuando no estemos haciendo lo correcto ni estemos viviendo conforme a su palabra en este reino. Entonces si necesitamos ser humillados, necesitamos recordar su palabra, pero también dice, te humilló y te dejó tener hambre. Cuando usted y yo estemos necesitados de algún bien y no viene, corramos a la oración. Preguntemos, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Conocí a una hermana que ella no quería guardar un mandamiento como es el diezmo. Hay gente que no diezma, hay gente que solo va y ofrenda, pero esta clase de gente no está poniendo por obra un mandamiento de este reino. Entonces tenemos que aprender a vivir en este reino. Ella no quería dar diezmos y empezaron las enfermedades en su casa y empezaron enfermedades. El esposo ganaba muy bien, pero por cuanto no querían poner por obra la palabra, el dinero, como dice la Escritura, tenían saco roto. Y no les prosperaba nada de lo que hacía, por más que trabajara.
Todo se iba en las enfermedades, en los médicos. Pero conocí a otra hermana, bendito Dios, que nos hace ver cada uno de estos ejemplos. Porque encontré otra hermana que oraba a Dios con todo su corazón. Señor, mira el diezmo que te doy, es tan poquito. A veces tenía que dar, por decirle algo, $5 de diezmo. Le decía, Señor, un día te voy a traer muchos diezmos a tu casa. Era su oración. Después de muchos años, ella se acercó a mí, venía feliz. Hermana, me dice, le traigo $100 de diezmo a mi Señor, pero venía rebosando de gozo. Ya le habían aumentado en el trabajo. Después de traer $5, ella empezó a traer $100 de diezmo, pero había un gozo. Y en cuanto hay gente que no quiere diezmar, es una orden del Dios del cielo. Tenemos que aprender a vivir en este reino eterno, haciendo su voluntad y cumpliendo su palabra. Entonces por eso dice, y te alimentó con un maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces la vida del creyente debe estar sembrada en la misericordia y en la verdad de Dios, cumpliendo su palabra, viviendo su palabra en este reino. Que una cosa es aprender a vivir en el reino y otra cosa es vivir en el reino de Dios. En el Salmo 136, 16 lo dice, al que condujo a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Puede ver el salmista a partir de la historia, lo que él ve, la misericordia de Dios, porque al humillar su corazón, al hacerlo sentir hambre, es porque quería Dios que reconocieran que aquí en la tierra necesitamos vivir en el reino eterno. No solo oírlo, vivirlo, para que podamos ser prosperados, para poder ser abundados, para ser encontrados en la gracia y bendita misericordia de Dios. Eso es bueno. Dios es fiel. Y por eso es que un día se le acercó, mire qué tremendo, como Satanás no respetó pero ni al Hijo de Dios. Él venía caminando, ayunando, como lo vimos el tema pasado, que hay necesidad del ayuno, hay necesidad de la oración. Y Jesús venía con sus 40 días de ayuno, ministrando al Dios al Padre que está en los cielos. Dios estaba obrando ahí. El Padre estaba obrando en Jesús. Jesús necesitaba ayunar 40 días y 40 noches. El Dios del cielo necesitó ayunar aquí en la tierra, porque Él nos estaba enseñando que Él estaba viviendo el reino de su Padre amado aquí en la tierra y necesitaba ser fortalecido con poder del Espíritu Santo. Maravilloso es nuestro Dios cuando Él obra, el querer como el hacer en nuestras vidas. Y después iba en el desierto y se le encuentra Satanás y le empieza a tentar. Si tentó al Hijo de Dios, nosotros no vamos a ser librados. Tenemos que aprender a resistirle. ¿Qué le contestó el Dios del cielo? Él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo como hombre, Él vino de niño. Y en los israelitas cuentan las historias que a todos los niños les enseñan los primeros 5 libros de memoria. Imagínense nosotros, ni siquiera nos podemos algunos salmos de memoria. Estamos limitados para estudiar su palabra. Por eso ellos son científicos. Tienen una mente tan activa, tan llena de Dios,
porque la palabra es la instrucción primera que tiene. Y Jesús como niño, Él vino para ser instruido. A Jesús le enseñaron las Escrituras, Él tuvo que memorizar. Y podemos ver en nuestro corazón, ¿verdad? Imaginarnos a Jesús, el Hijo de Dios, el poderoso Dios en ese cuerpo pequeñito, memorizando Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 libros, aprendiéndoselos, diciéndolos, recitándolos. Qué maravilloso ha de haber sido eso. Dios quiere que nosotros aprendamos su palabra. Al aprender su palabra vamos a vivir en el reino. Por eso es que la palabra de Dios se debe aprender, porque es lo que Jesús nos está enseñando. Cuando venga una tentación del enemigo, vamos a decir, escrito está. Si nos oferta un pecado, vamos a declarar, escrito está. Somos santos porque nuestro Dios es santo. Vamos a decir, escrito está, como Jesucristo lo dijo el día que le tentó Satanás. Yo pensé que eso no lo iba a leer yo en la Escritura, que hubiera un momento en que Satanás llegara a Jesús para tentarle personalmente. Después vemos en las Escrituras cómo Él envió a los fariseos, a los saduceos para tentarle, porque sí llegó un momento en que le tentaron pagando el impuesto. Le dijo, ¿es lícito pagar el impuesto al César? Y le dijo, dad al César lo que es del César. O sea, en este reino del hombre tenemos que cumplir las leyes que nos presentan. No nos podemos, pues yo veo pasarse a muchos en un semáforo en rojo, pero no es lo correcto, porque cuando hay un policía ahí adelante y ve pasar a uno que está en rojo, le va a poner su multa, va a poner su esquela. Entonces no debemos quebrantar ni las leyes del hombre ni las leyes espirituales. Por eso Jesucristo les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo dejó tan claro, con esa sabiduría que Dios hablaba, que los dejaba callados. ¡Qué precioso! Por eso es que también les tomó el ejemplo de Jonás. Y les dijo, destruida este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y decían todos, este templo, pero si este fue construido en tantos años, porque no tenían la sabiduría para entender las palabras de Cristo. Pero Jesucristo nos va a llenar de sabiduría, de conocimiento, para que cuando leamos su palabra digamos, esta palabra es para mí. Esta palabra yo la voy a empezar a vivir. Entonces no solo de pan debemos vivir. Es lo que Cristo está marcando claramente. Se lo dijo a Israel en el desierto, no solo de pan se vive, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Moisés fue claro en declararles eso al pueblo de Israel. Pero también Jesucristo nos lo deja claro, que nosotros tenemos que vivir de la palabra que sale de su boca, porque esa nos va a dar paz, gozo y vamos a llenarnos de esa misericordia de Dios. Entonces, veamos los ejemplos de cómo debemos caminar en este reino de Dios. Y lo primero que yo encuentro, hay muchos ejemplos preciosos en las Escrituras, pero hoy queremos hablarle de aquellos 7 hombres, porque hubo un momento en que los apóstoles vieron convertirse mucho pueblo al Dios del cielo. Muchos venían al conocimiento del Cristo de la gloria. Y los apóstoles tenían trabajo. Y ellos decidieron levantar, ahí por primera vez aparecen los diáconos.
La primera conversión de gente dentro de esa iglesia primitiva fueron 5,000. ¿Y qué dice la Escritura? Habían 7 diáconos. Pero ¿cómo eran estos 7 diáconos? Eran llenos del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que debemos recibir al Espíritu Santo, hablar en otras lenguas. Anhelemos ser llenos del Espíritu Santo, porque si caminamos en este reino de Dios, tenemos que ser llenos del poder de Dios. No es humano. ¿Se recuerdan de Sansón? A Sansón le dijeron a la esposa de Manoa: te has de guardar en santidad, y le dieron requisitos muy específicos para su embarazo, porque ese niño debía nacer santo, apartado desde el vientre de su madre, desde su formación. Y cuando ya él crece, fue el único que le dijeron que no le cortaran el pelo, porque ahí va a estar la fuerza de Dios. Y para Sansón no le era difícil levantar puertas, levantar cosas grandes, destruir leones, pelear con gran ejército. Era poderoso. Pero eso es figura del creyente que se llena del Espíritu Santo, se aparta del mundo y empieza a caminar con Dios. Esos son llenos del Espíritu de Dios, tienen el poder del Espíritu Santo. Yo creo que nosotros como hijos de Dios no hemos incursionado en ese poder del Espíritu Santo. Nos han caído las migajas nada más de ese pan de poder, pero necesitamos encontrarnos cada día para caminar en este reino de Dios, para seguir viviendo en este reino de Dios. Entonces estos 7 diáconos fueron hombres de buena reputación, dijimos llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Y estaba Esteban. Esteban dice que era lleno de fe y de Espíritu Santo, y fue un obrador de grandes prodigios y milagros, y también fue el primer mártir de la iglesia primitiva. No se negó a morir. A mí me admira esa vida de estos creyentes. No dijo: no, yo sí no voy. Perdonen, pero yo no puedo dar mi vida. No, al contrario. Estaba lleno de fe. Y como leímos en Romanos, si vivimos, debemos aprender a vivir en este reino de Dios y para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si morimos, debemos de morir con todo gozo. No que usted se quiera matar antes, ¿verdad? No. Estoy hablando cuando la muerte de parte de Dios viene a la vida de un creyente, ¿verdad? Porque muchos creyentes ya murieron y están en la presencia de Dios, pero no porque se hayan quitado la vida. No es así. En una oportunidad escuchaba yo de un hombre que siempre estaba amenazando a sus hijos. Por alguna razón él no se sentía cuidado por sus hijos. Entonces cada vez que él los veía llegar, él tenía una soga en el cuello, pero la tenía bien puesta. Y un día se le olvidó poner bien la silla y se le dobló la silla y sí, verdaderamente se ahorcó, pero después de estar practicando. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a traer espíritus de muerte, los vamos a llamar, y nosotros vivimos para Dios, morimos para Dios, pero no provoquemos morirnos. Al contrario, guardemos nuestra vida, nuestra salud, cuidémonos en estos tiempos. Estemos siempre delante de Dios rogando para que nos den un espíritu sobrio y entendido. Pero aquí a Esteban, que era lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lo dejaron como mártir. Por alguna razón Dios lo permitió. Y entonces, pero quedaron todavía Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. ¿Y qué era el resultado de estos hombres santos llenos de sabiduría, de buena reputación? ¿Qué era lo que pasaba en la iglesia?
Dice que crecía y los discípulos se multiplicaban en gran manera. Entonces sí debemos caminar buscando esta salvación tan grande. Tito 2, del 11 al 13 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. Entonces sí necesitamos caminar en esa novedad de vida. Dios es bueno. Y 2 Corintios, déjeme leerlo también porque me pareció muy interesante ver estos versículos. En el capítulo 5, del 15 al 17, dice: por todos murió, para los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, dice, que de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ya no le conocemos así. De modo, ese texto me encanta porque dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Es maravilloso contemplar la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros somos nuevas criaturas viviendo para el Cristo de la gloria. Que Dios dé potencia de su Espíritu para agradarle en nuestra manera de caminar en estos tiempos, porque no son tiempos fáciles. Van a venir momentos difíciles donde el amor de muchos se va a enfriar, pero que no nos acontezca a nosotros. Nosotros vamos a mantener esa vida firme. ¿Por qué? Porque debemos anhelar vivir para Dios. Por eso Esteban dio su vida, porque él, si vivía aquí en la tierra, daba testimonio de un hombre veraz, de un hombre que conocía la Escritura, de un hombre que sabía vivir en este reino eterno. Y si moría, a estar para siempre jamás en la presencia de su Señor y Salvador y Rey. Entonces, vivir para Dios es lo que nos dice el apóstol. ¿Por qué? Porque deseos van a venir de anhelar su presencia, de hacer su voluntad. Y no vamos a caminar en nuestra propia vida, porque no va a haber gozo ahí, va a haber frustración. Aprendamos a caminar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos reconocer en todo momento ese amor con que Él nos amó y derramó en la cruz del Calvario. Dice Gálatas 2:20: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos la vida del apóstol Pablo, fue una vida difícil. Predicando la palabra del Señor fue metido preso. Una vez echando fuera demonios fue llevado preso ahí a la cárcel de Filipos. Y ahí dice la Biblia que el poder de Dios se movió de una manera maravillosa y fueron libres. El apóstol Pedro también fue metido preso en la cárcel. ¿Quién le sacó? Un ángel de Dios le sacó. Y cuando los presos lo buscaron, las cárceles totalmente selladas, no movió nada, le sacó de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque sabían vivir para Dios. También vemos a Felipe que se le acerca, aquel eunuco que iba de regreso y que Dios necesitaba darle salvación y vida eterna. ¿Y cómo le traslada después para seguir predicando? Le traslada de una manera sobrenatural. Vivieron cosas maravillosas. Entonces el apóstol Pablo fue metido muchas veces en prisión por causa de estar predicando el Evangelio de Jesucristo. En nada se movió en cuanto a su fe,
en cuanto a su predicación. Seguía predicando con poder. Y de hecho, en una oportunidad dice la Escritura que le fue enviado un aguijón de Satanás para que él no se levantara en sobremanera, porque era el perito arquitecto de la iglesia. La revelación que tenía era gloriosa. Él declara que subió al tercer cielo, donde le dieron instrucciones. La revelación seguramente que él trajo para las iglesias venía del tercer cielo, donde él había estado, pero habían enviado quien no le dejara subirse en orgullo por las revelaciones que tenía, porque tenían claro en su corazón que él debía vivir en la tierra, pero tenía que vivir en el reino de Dios. Eso es para nosotros en este tiempo. Ahora no vemos esa clase de personajes. Cuesta mucho encontrar los pastores que no son del Espíritu. Con facilidad se venden por el dinero, por el pecado. Y no debe ser así. Las mujeres no deben prestarse para ser ocasión de pecado en ninguna parte. Mantenerse fieles y firmes delante de Dios, como nos lo muestra el apóstol Pablo. Ya no soy yo el que vive, declara él en la palabra. Pero era por lo mismo, porque estaba en tribulaciones, estaba en las cárceles, estaba con el amor de hermanos, pero también con la oposición de los fariseos y los saduceos. Unos le recibían, otros le rechazaban. Y él seguía declarando: no, si ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y él ha de haber estudiado la vida del Cristo de la gloria, cómo lo trataron, cómo fue el Cristo de la gloria aquí en la tierra. No fue atendido como debió haber sido. Por eso dice que si usted se llama hijo del Dios Altísimo, no vamos a recibir aplausos en el mundo. Una vez se convirtió un hombre de Dios que ha caminado dentro del Evangelio de una forma especial, pero cuando él se convirtió le dijeron: ya te lavaron el cerebro en ese lugar. No, les dijo él, no me lavaron el cerebro, me lavaron desde el cerebro hasta los pies, porque he nacido de nuevo para tener la vida de Cristo y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, les dijo. Se quedaron callados porque él tenía una palabra sabia para responderle a los que venían para acusarle. Eso no es fácil vivirlo, pero no imposible, porque tenemos el poder de Dios para sacar adelante nuestra vida. Y Dios mismo nos dice que seamos soldados en este reino, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Vemos a un Josué viendo al capitán de los ejércitos de Dios. Y Dios mismo le dice: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Y eso mismo nos lo dicen en este tiempo, que nos esforcemos como buenos soldados para vivir en este reino eterno, con una vida libre, sin las acusaciones del maligno, porque así vamos a vivir en un ámbito glorioso, en la presencia del Todopoderoso. Seremos el pueblo más feliz de la tierra, porque caminaremos en la libertad que Cristo nos dio. Por eso está escrito: si Jesucristo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Y eso debemos aprenderlo. Y Deuteronomio 8:16 nos dice: en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte, para probarte y finalmente hacerte bien. Entonces, ¿qué nos manda la Escritura? Que abandonemos la necedad para vivir en el camino del entendimiento.
Es lo que Dios quiso hacer con Israel, pero también es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Dios. Entonces Ezequiel 11:20 nos dice: anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas, cúmplalos para que sean mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces sí, es importante vivirlo. Y el Salmo 105:45 nos dice: a fin de que guardaran sus estatutos, observaran sus leyes. ¡Aleluya! ¡Qué gozo el que pone el salmista ahí diciendo: guarden su palabra, caminen en este reino guardando su palabra! Y Ezequiel 36:27 nos dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es lo que debemos anhelar y debe ser nuestra oración. Digámosle: Señor, por favor, pon tu espíritu dentro de nosotros, porque si lo pone, vamos a caminar con tanta facilidad que vamos a caminar en su palabra y los vamos a cumplir cuidadosamente, porque el Espíritu de Dios estará en nosotros. Entonces, hasta entonces vamos a tener la plenitud del reino. ¿Qué es plenitud? Es totalidad, es integridad, es estar pleno, es vivir en la gracia y en la verdad. Según lo establecido en su palabra, debemos caminar en obediencia, en amor, en fe. Debemos creer las promesas del Todopoderoso. Debemos caminar en una vida libre de pecado y basada en la verdad y en las bendiciones de nuestro Padre Celestial. ¡Qué precioso! Entonces, dice la Biblia, seremos como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Vamos a dar fruto a tiempo, como el apóstol Pablo metido en la cárcel. ¿Qué hacía ahí en la cárcel dando fruto para Dios? Dice la Biblia que Pablo y Silas cantaban alegremente y todos los presos les oían. ¿Y estos por qué cantan? ¿Qué es lo que llevan en sus espíritus? Llevaban al Cristo de la gloria, predicaban su palabra. Por eso es que en tiempos difíciles vamos a dar fruto. No se marchitará el creyente que permanece, que prospera en Dios. Y dice la Escritura: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor. Y entonces aquí en la casa de Dios es donde nos hacen florecer. Aún en la vejez darán fruto y estarán vigorosos y verdes, dice. Yo conozco una hermana de 97 años que viene en bus, viene caminando, viene a la casa de Dios, viene y está en el culto desde la mañana hasta que se termina. Ahí está ella gozosa y ella me explica que desde las 3 de la mañana ella se levanta a orar. Ahí está fuerte, ahí está firme, 97 años. ¡Ay, qué precioso! Yo quiero esa clase de vida en este reino. Dice que la palmera florece y da su fruto, es esbelta, tiene ramas hermosas, tipifican alegría y gozo, figura del Espíritu Santo. Y también dice que crece hasta 80 metros, viven hasta 100 años, simbolizan victoria, paz. Y en Apocalipsis se miran a las multitudes de creyentes ya en el reino eterno con hojas de palmera dando gloria a Dios. Leámoslo, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas y que llevaban en sus manos con palmas en las manos. Esas hojas de la palmera, ¿por qué? Porque son símbolo de triunfo, figura de fruto. Aleluya, eso es precioso.
Y el cedro, dice que el cedro tipifica a Jesucristo, porque se considera el príncipe de los pastores. El árbol se considera el príncipe de los árboles. Jesucristo es el príncipe de los pastores. La altura del cedro es grande, es majestuosa y tiene un excelente aroma. Por eso es que el apóstol Pablo dice, Cristo en nosotros, excelente aroma delante del Padre. Y dice que son de larga duración. Y entre más viejos se ponen más duros y no entra la carcoma para destruir el árbol. Es figura de un creyente que se está haciendo maduro, maduro, maduro hasta llegar a la perfección. Vive para Cristo y no permite que los dardos del enemigo entren. Por eso dice Ezequiel 17:22, así dice el Señor Dios: yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y la plantaré. Arrancaré de la punta sus renuevos, uno tierno, y lo plantaré en un monte alto y eminente. Nos habla de Jesucristo. Al venir y entra en nuestro corazón, nos va a hacer esos cedros de justicia. Aleluya, gloria a Dios. Anhélelo, por favor. Yo me emociono cuando veo eso en la Escritura. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, es paz y gozo en el Espíritu, porque de esa manera vamos a servir en este reino espiritual. Además es aceptable a nuestro Padre, porque Él es fiel. Y dice la Biblia en Juan capítulo 1, 6, 7, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Ahora, nosotros hemos sido alcanzados en este tiempo para hacer luz y anunciar la segunda venida de Cristo. Anunciémosla con todo nuestro corazón, no debe haber temor. Por eso dice también la Escritura, y eso en alguna oportunidad lo hemos podido ver en Levítico 23:40, y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, dice, hojas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de río. Pero lo que me llama la atención es, dice, y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Eso lo celebran los israelitas en el mes de octubre. Hemos llegado por misericordia de Dios, hemos ido a conocer Israel en esa época y todas las casas tienen sus enramadas de palmera y vemos con qué gozo andan en la calle. Bueno, ellos tienen su gozo a su manera, pero nosotros nos llenamos del gozo de esta salvación tan grande. Poderoso es nuestro Dios para mantenernos en novedad de vida. Bendito sea su nombre. Damos gracias entonces al Dios del cielo por permitirnos caminar en este reino de Dios. Que el Dios eterno nos permita su gracia, su bondad, su misericordia, y que cada día nos deleitemos en su presencia. Vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Dios que sea propicio a nosotros, quite toda tristeza de nuestro corazón, y si estamos pasando por situaciones difíciles, Dios sea propicio a nosotros, su Espíritu Santo nos haga vivir. Y recuérdese, si vivimos para Cristo vivimos, si morimos para Cristo morimos. En este reino del Espíritu vamos a caminar viendo al Todopoderoso, lleno de su amor y de su gracia. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Dios del cielo, poderoso Salvador, enséñanos, ten misericordia de nosotros. Haznos como esos 7 diáconos, Señor, llenos del poder de tu Espíritu Santo, llenos de buen testimonio, porque tú hacías sobre ellos.
Señor, suplicamos delante de ti que tú tengas misericordia de cada uno de tus hijos en este tiempo. Haznos ser más que victoriosos. Haznos caminar en novedad de vida en este reino. Sobre todas las cosas, declarando: Jehová es Dios, poderoso Salvador. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Dios, el que hace cambios en nuestra vida, el que nos llena del Espíritu Santo para no vivir, como dijo el apóstol Pablo. Nosotros también queremos vivir esas palabras. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Señor, haz posible esas palabras en este tiempo. Ten misericordia. Haznos como palmeras, Señor, que podamos crecer delante de ti, llenos de fruto. Haznos como el cedro, Señor, que entre más maduros estemos, caminemos en novedad de vida, conociendo los tiempos. Necesitamos cada día entregarnos a tu perfecta voluntad, caminar en tu amor y en tu gracia. Bendito Padre, te amamos, te bendecimos. Toda gloria y honra sean dadas al único y verdadero Dios. Gracias por cuidarnos de nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que aprendamos a vivir en este reino maravilloso y declarar, como lo dice tu palabra: si vivimos, vivimos para ti, Señor. Y si morimos, no vayamos con temor, porque hemos ganado vida eterna. Tu palabra dice, Señor, que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y nosotros vamos a participar de esa gloriosa palabra, de ese poder de tu Espíritu. Grandes son tus obras, poderoso Salvador. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te amamos, te damos gracias por tu palabra, gracias por revelarte, gracias por mostrarnos de este reino glorioso. Queremos caminar en novedad de vida cada día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos y te amamos. Que Dios le bendiga y le guarde. Le esperamos en el próximo tema. Esperamos que el Señor esté glorificando su nombre y que esa palabra de Dios quede en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le guarde.